buenos días a todos. A ver, ¿estáis contentos o no estáis contentos? No os oigo, ¿eh? Ponle contentos, ¿mucho o poco? Ah, eso quería ver, eso quería ver. Bueno, ya sabéis que es nuestro 30 aniversario, queríamos hacer algo bonito y bueno, tuvimos la oportunidad de ver algo que verdaderamente entra de nuestro loco mundo de sueños. Ya sabéis que siempre decimos que este mundo de locos y de sueños, y encontramos la mejor forma de encontrarlo. No fue cosa nuestra, ¿eh? Esto empezó en el 2018, pero no por una idea nuestra ni de adultos. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Que no lo veo. ¿Dónde está Pablo? Ven aquí, ven aquí. ¿Veis a este niño? Se llama Pablo. Es el artífice de todo lo que vais a ver hoy y de todo lo que van a ver durante muchos años. ¿A que sí, Pablo? Porque es un enamorado de los gigantes como nosotros y les dijo a sus aitás: Aitá, amá, ¿por qué no me haces un cuento con los gigantes que me gustan mucho? Y ya se pusieron sus padres, que no tienen ni idea de dibujar como yo, y hicieron una verdadera obra de arte. Y a Pablo, como le gustan tanto los gigantes, pues bueno, y dijo: y otro cuento, Besti Puimba. Bueno, y al final han llegado a 3 cuentos. Nos decía, es un aplauso para Pablo, Para que veáis, escuchad mucho a vuestros hijos, que verdaderamente son los que nos dan esas ideas, y verdaderamente el mundo de ellos es el mundo real, no el que vemos nosotros o nos inventamos nosotros. En el 2018 empezó esta historia y empezó de esta manera. Bueno, ya veis, así empezó la historia, pero Pablo, que es muy listo, le dijo a sus aitás: quiero más, quiero más, y quiero más personajes, porque hay muchos gigantes. Y bueno, y de nuevo, su aitá y su amá, de nuevo manos a la obra, y hicieron un segundo cuento, que es este.
Pablo le parecía poco todavía, decía, quiero más. Y hemos tenido la suerte de que quería más personajes, y dentro de esos personajes quería 4 en concreto, que eran Aisea, Lurra, Ura y Tasúa. Uy, para nosotros era un orgullo enorme, y más este año que es nuestro 30 aniversario. Pues bueno, pues dentro de los actos de nuestro 30 aniversario, en el 2019, tenemos el enorme honor de que han contado con nosotros y vamos a estrenar aquí el vídeo de presentación. Se va a presentar aquí el cuento y demás, pero bueno, antes que nada, antes que veáis el vídeo, me gustaría, Javier, ven aquí. Aquí tenéis el autor de esta obra de arte. Ven con los también a la derecha, por favor. Pablo, ven aquí conmigo. Aquí tenéis a los padres de la criatura. Esta familia han sido los creadores de lo que habéis visto hasta ahora y de lo que vais a ver hasta ahora, aquí en adelante. Entonces, disfrutar de la presentación, nadie la ha visto, la vamos a estrenar aquí, es un orgullo para nosotros. Gracias Javier, gracias Arantxa, gracias Pablo por contar con nosotros en este tercer cuento. Y la verdad que yo he visto el cuento y me ha maravillado, es una verdadera gozada. Vais a ver el vídeo, es chulísimo, pero el vídeo no refleja en su totalidad lo que transmite el cuento. El cuento es una maravilla, con todas sus palabras. Lo dicho, vamos a disfrutarles, ¿vale? Venga.
parecido? Vaya cuentazo, ¿eh? ¿Os ha gustado o no? ¡Sí! No os oigo, ¿os ha gustado? ¡Sí! Javier nos va a hacer un cuentacuentos aquí, en el que vais a participar con él, hacer caso a lo que dice Javier, ¿eh? Y ya veréis qué historia más bonita os va a contar. Vale, venga, le damos un aplauso a Javier, nos va a hacer un cuentacuentos. Primero, buenos días a todos. Os he oído que gritáis mucho. Se grita así todo el rato, ¿eh? Cuando yo os diga participar, tenéis que gritar fuerte. ¿Vais a gritar fuerte? ¡Sí! Bueno, a ver, otra vez, ¿vais a gritar fuerte? ¡Sí! Así sí, muy bien. A ver, antes de nada nos gustaría dar las gracias a la Bidasoako Erraldoiak, ¿vale? Por haber participado con nosotros en este proyecto, ¿vale? De verdad que es un auténtico placer estar aquí con ellos en su 30 aniversario y la verdad es que estos gigantes, que son una auténtica pasada, han dado mucho juego y ha quedado un cuento, la verdad es que muy chulo. Vamos a contar el cuentacuentos y salen, ya los hemos visto, los gigantes de Pamplona, que os sabéis todos los nombres ya, ¿verdad? Ya los hemos presentado. Una noche de verano que hacía mucho calor. José Miguel Erico y Josefa Munda, después de cenar y lavarse los dientes, subieron a la habitación a ponerse el pijama. Se quitaron la ropa, la dejaron bien colgada y José Miguel Erico se sentó en la cama. ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! Y fueron por todo el castillo buscándola. Buscaron en los baúles, no había nada. Miraron hasta encima de las lámparas. ¿Vosotros creéis que en las lámparas hay coronas? No había ninguna corona. Y dijeron, sí, por supuesto. Nosotros, dijeron Mohamed y Esther Arata, coger todas las que se encontró. Y encontró muchas coronas. Toco por su lado, también se fue buscando. Y también hay por aquí orcas y ballenas por debajo. Hay muchísimos animales. ¿Cuál? Osos polares, un montón de animales, ¿verdad? Estaba Mohamed. Mohamed se fue a los volcanes. ¡Que alguien te ayude! Y la Arantzala y Mohamed fueron a ayudar a Tocotoco. Se congeló la cabeza. ¡Qué frío! Y se la quitó. Y la cara, fíjate, se puso azul del frío que tenía. Fue el rey donde Caravinagre, el Caravinagre estaba echándose la siesta así. No sé si sabéis que Braulia da muchas vueltas. Sí. Vueltas. Y dijo, chicos, poneos a hacer lo mismo que yo. ¡Venga! Que habéis estado sentados mucho rato. ¡Venga! Todos a dar vueltas. 1, 2 y 3, ¡ya! ¡Vuelta! ¡Ay! Y no llegaba. Que fue su amigo José Miguel Erico y le dijo, yo soy alto, yo te puedo ayudar. Y colorín colorado, este cuento se ha... Muchas gracias, chicos, muy bien. En lugar, muchísimas gracias, Javier. Un aplauso enorme para él porque se ha pegado un currerazo enorme. Porque ahora, ¿sabéis qué vamos a hacer? Van a bailar nuestros gigantes aquí, los chiquillas, ¿vale? ¿Queréis que bailen o no? ¡Sí! No os oigo, ¿queréis que bailen o no? ¡Sí! Bueno. Luego saldremos allá afuera, porque no nos entran los medianos aquí y nos rompen toda esta casa, ¿vale?
a celebrar. Fiesta apenas comienza y la gente grita. Just